política agraria de este nuevo gobierno se fundamenta o se basa en la implementación de un catastro multipropósito. Este ejercicio se planteó desde los documentos de política pública COMPES, donde el principal cambio es la transformación de la gestión catastral, ya no entendida como una función pública, sino como un servicio público. Este cambio, ¿qué hace? Este cambio, entre las, digamos, muchas afectaciones o cambios que trae, es el ejercicio de inspección, vigilancia y control por parte de quien determina el gobierno nacional. En su momento fue establecido a cargo de la Superintendencia de Notariado y Registro, lo que convierte a la superintendencia en una entidad en la cual, o a través de en la cual se ejerce la inspección, vigilancia y control sobre muchos de los trámites alrededor de la tierra y de las transacciones inmobiliarias en el país. Digamos, esto aquí es simplemente un recorderis normativo del por qué la inspección, vigilancia y control, y puntualmente de la transformación del servicio, de la gestión catastral en un servicio público. Esto, además de las funciones de inspección, vigilancia y control, implica que en este ejercicio entren nuevos actores. Digamos, el hecho de que estuviese encaminado como una función pública estaba y hacía que esta gestión catastral estuviese a cargo primeramente del Instituto Geográfico Agustín Codazzi y de algunos catastros delegados y descentralizados. Con la modificación a servicio público y también con la reestructuración de los actores en la política de catastro, se estableció que además del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, a quien se le establecieron unas funciones muy específicas, ingresaran otros actores a este ejercicio y a la prestación del servicio. Aquí es donde ingresan a este ejercicio los gestores catastrales, quienes son los responsables de la prestación del servicio público, pero también entran otras figuras como son los operadores catastrales, quienes en esta estructura del servicio público lo que busca es que sean los responsables, o en aquellos casos donde el gestor considere que necesita el insumo aparte por parte de otros actores, entonces puedan estos operadores catastrales darle ese insumo al gestor catastral, que es donde podrían ustedes ubicarse como evaluadores, no como personas naturales, sino a través de personas jurídicas, donde podrían eventualmente entregar ese componente económico del catastro o los insumos para la estructuración de ese componente económico del catastro. Y finalmente los usuarios, digamos que esto es otro de los cambios que impacta la transformación en servicio público, y es que el usuario entra a formar o a ser parte de esta ecuación como un eje central para la protección por parte del Estado. ¿Para qué? Para lograr una mayor cobertura, una mayor efectividad frente a una labor tan importante como es la gestión catastral, y que en parte ha llevado a esas modificaciones estructurales en la política agraria, y es eso. Necesariamente encontrábamos un país donde había un nivel de desactualización catastral de casi el 60%, lo que genera una distorsión en el mercado y en la transacción inmobiliaria, frente a medidas que lo que pretenden es cada vez acortar más esa brecha o esa diferencia que puede existir entre el valor comercial de la tierra y el valor que se encuentra en nuestro inventario de tierras, que es el catastro. Como les mencionaba, entraron actores nuevos a este ejercicio, que son los gestores catastrales. Estos gestores catastrales, o esta figura de gestores catastrales, lo que pretendía básicamente era desconcentrar esa labor catastral que se encontraba en manos del IGAC, con el propósito de darle mayor cobertura, mayor eficacia, y procurar que en aquellas zonas donde por diferentes situaciones no se había ejercido por parte de los municipios, o los municipios no habían asumido su responsabilidad frente al catastro, vieran en la posibilidad de convertirse en gestores catastrales, en asumir su rol frente a este ejercicio. Sin embargo, también se previó otra figura, que es la de operadores catastrales. En esta figura de operadores catastrales, si se dan cuenta, no solo intervienen entidades públicas, sino también intervienen entidades privadas, que se encargarían eventualmente, a partir de la necesidad que establezca el gestor, de proveer los insumos técnicos para la elaboración del catastro. Digamos, a partir de ¿qué? Del componente físico, del componente jurídico y del componente económico, que es, como les mencionaba, el componente que tal vez les llama más la atención
a ustedes, y es en el sentido de que ustedes, a través de organizaciones de entidades privadas o públicas, si pertenecen a ellas, pueden elaborar estos insumos que se requieren para la construcción del componente económico del catastro. Y los usuarios, digamos que aquí es algo bastante ambicioso, en el sentido de que usuario se determinó básicamente a cualquier persona que tenga una relación fáctica o jurídica con el predio, lo que hace que el universo de los usuarios sea bastante amplio y no solo se refiere a los que tradicionalmente entendíamos que eran los propietarios de los predios, sino vamos inclusive también a los tenedores y en algunos casos a situaciones jurídicas como los poseedores y los ocupantes, que a pesar de no tener un reconocimiento como propietarios de la tierra, tienen una importancia en esta ecuación, que es el catastro, frente a la información que puedan brindar de los predios. Como les mencionábamos, digamos, para la superintendencia es un reto inmenso el ejercicio de esta labor de inspección, vigilancia y control, porque es tal vez el primer ejercicio o antecedente inclusive a nivel de Latinoamérica, un ejercicio de inspección, vigilancia y control sobre la gestión catastral entendida como servicio público. ¿Por qué? Porque si el IGAC efectivamente realizaba algunos ejercicios de control sobre los catastros delegados y descentralizados, digamos que los ejercicios sancionatorios sobre esta labor no tenían la connotación que ahora tienen frente a la posibilidad inclusive de imponer multas, de deshabilitar al gestor o de suspender el ejercicio de la gestión catastral. Sin embargo, en los ejercicios anteriores no era tal el alcance que tenía la labor, inclusive no podría llegarse a pensar que antes de la transformación en servicio público, de la asignación de las funciones de inspección, vigilancia y control a la superintendencia, era impensable suspender la labor que puede ejercer el catastro de Antioquia en su jurisdicción. Ya con la inspección, vigilancia y control de la superintendencia, a partir de agotar un proceso administrativo, podría inclusive establecerse la necesidad de esa suspensión, o en el caso de estos gestores nuevos, de la revocatoria de la habilitación dada por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Y como les mencionaba, en el tema de los usuarios es aún más ambicioso este ejercicio, en la medida en que nos encontramos frente a más de 10 millones, si solo nos referimos a aquellos que tienen establecidos o tienen un registro en los folios de matrícula, nos encontramos frente a más de 10 millones de usuarios, a quienes se les dio una responsabilidad nueva, porque además de ser sujetos de protección por parte de la superintendencia, tienen una responsabilidad en la construcción del catastro. ¿Por qué? Porque establecieron o se les entregó la posibilidad de, a través de métodos colaborativos, poder establecer y brindar información que mantenga actualizado el catastro en cualquiera de sus tres componentes. Entonces es aquí donde el usuario toma un rol protagónico en el ejercicio de la gestión catastral, no solo como quien demanda el servicio, sino como quien contribuye a la prestación del servicio y además es beneficiario de la prestación del servicio público. La superintendencia en este ejercicio, digamos que básicamente lo que pretende es velar por el cumplimiento de las normas que regulan el catastro. Esto digamos que lo hace a través de varias estrategias que están claramente establecidas en la ley, pero lo que pretenden es poder contribuir o aportar a una eficiente prestación del servicio en términos de cobertura, en términos de transparencia y en términos de efectividad frente al cumplimiento de los objetivos mismos de la política. Esta labor se haga en debida forma y corresponde a unos estándares mínimos cuya responsabilidad es establecerla por parte del Instituto Geográfico Agustín Codazzi. A partir de reglas claras, la superintendencia entra a velar el cumplimiento o el agotamiento de estas reglas claras, para que asimismo ese impacto que se pueda dar en las finanzas territoriales sea sano, aporte realmente al ejercicio de lo que se pretende. En ese ejercicio la superintendencia ha establecido unos mecanismos y unas estrategias, como les mencionaba, esto es algo novedoso, es algo que no tiene referente histórico, a partir de visitas que se hacen a los gestores
donde no solo se establece la veracidad del dato, sino que se establecen la presencia de al menos 12 dimensiones diferentes, donde nosotros entramos como superintendencia a verificar que los gestores catastrales, esto es muy importante, cuenten con la capacidad técnica, financiera, de recursos humanos para la prestación de un servicio. Es decir, el gestor catastral que fue habilitado por el IGAC y frente a esta entidad, como entidad reguladora, presentó un plan de acción, por así decirlo, para prestar el servicio. Nosotros como superintendencia velamos que sí cuente con esos recursos técnicos, financieros y administrativos para prestar este servicio. Pero además de ello, y a partir de las deficiencias que habían en los procesos de actualización, en su momento, al pensarse en el proceso de habilitación, se contempló la necesidad de comprometer a estos gestores catastrales con unos cronogramas. Ese ejercicio también es objeto de revisión por parte de la superintendencia. Cronogramas que redundan claramente en los procesos de actualización catastral y en los procesos de conservación catastral. La idea un poco de este ejercicio de los cronogramas y de comprometer a los gestores es básicamente poder hacer un seguimiento y un monitoreo permanente del cumplimiento de unas metas que redundan en la actualización catastral a partir de esos tres componentes, sobre todo en esas zonas apartadas donde, contrario a aquellos catastros que estaban descentralizados como Bogotá, Cali, Medellín y Antioquia, tiene una presencia de gestión catastral, por así decirlo, fuerte. No hay deficiencias en el mercado, pero encontramos otras zonas apartadas del país donde no necesariamente había presencia desde el punto de vista de la gestión catastral, a pesar de que el IGAC tenía la responsabilidad. Sin embargo, la complejidad de algunos territorios implicaba o ha generado la necesidad de generar aliados estratégicos en la prestación del servicio, y ahí es cuando los gestores toman mayor relevancia, y el ejercicio de inspección, vigilancia y control también, porque esa es la idea de este ejercicio, evaluar si estos aliados estratégicos sí han aportado a la implementación de la política, lo cual implica también unas consecuencias para ellos. De parte de la superintendencia, como les mencionábamos, verificamos al menos 12 dimensiones diferentes de estos gestores con el propósito único de velar que están cumpliendo con el ejercicio de la labor encomendada a ellos, que no es otra que la prestación del servicio público. Una de estas dimensiones es este observatorio inmobiliario. Este observatorio inmobiliario tiene un gran impacto sobre el mercado de tierras en el país. ¿Qué pretende este ejercicio del observatorio inmobiliario? Es que los gestores catastrales cuenten con información o construyan información alrededor del mercado inmobiliario que le permita al usuario y a las entidades conocer exactamente cómo se comporta el mercado en su jurisdicción, cuáles son los valores, cuál es el nivel de transacciones inmobiliarias que se da. Esto articulado con el Observatorio Inmobiliario del DANE. Y aquí es cuando ustedes toman un papel muy relevante en este ejercicio, porque a partir de la labor que ustedes desarrollan como evaluadores es que deben nutrirse estos observatorios inmobiliarios. Claro está, con una reglamentación clara por parte del IGAC frente a las metodologías que deben ser utilizadas para la construcción, elaboración de esos observatorios inmobiliarios y particularmente de los avalúos, teniendo en cuenta que a partir del decreto 148 del 2020 y otras modificaciones que se han venido dando, digamos que se ha buscado impulsar la innovación en el tema de los avalúos catastrales, a partir no solo de utilizar la tradicional metodología de zonas, sino poder establecer modelos econométricos que faciliten también la integración de los observatorios inmobiliarios, de cara a darle a la ciudadanía la posibilidad de hacer cálculos y pronósticos y asimismo los territorios planearse como territorio desde las finanzas territoriales. Pero sin lugar a dudas, la implementación del observatorio inmobiliario es uno de los mayores retos que tienen los gestores catastrales en el país y frente a los que nosotros como superintendencia hemos evidenciado rezagos considerables
que requieren de un fortalecimiento por parte de quienes han asumido la responsabilidad de prestar el servicio público catastral. Otro de las estrategias, y es en la que tal vez hemos tenido mayor relacionamiento con el tema de los avalúos, son las visitas especiales. En estas visitas especiales, digamos que la superintendencia, una vez establece que el gestor catastral cuenta con una infraestructura general y un cumplimiento general de obligaciones, velamos porque en esas actuaciones, en el marco de los procesos de actualización catastral o de conservación catastral, este gestor esté haciendo la tarea como debe hacerse. Y lo digo que es donde más hemos tenido interacción con el tema de los avalúos, porque a partir de los procesos de actualización catastral se han evidenciado aumentos considerables en la base gravable del impuesto predial, lo que ha generado que la ciudadanía acuda a la superintendencia con el fin de que se establezca por parte de nosotros si los gestores catastrales en esa parte del componente económico han cumplido o no a cabalidad con la regulación establecida por el IGAC. Esto que genera, digamos que nosotros hemos evidenciado algunas situaciones como encontramos territorios en los cuales hace 20 años no se hacía un proceso de actualización catastral, donde obviamente solo por este hecho del paso del tiempo van a encontrar ajustes considerables en el suelo, ¿sí? Pero además del precio de la tierra encontramos también que alrededor de las construcciones, encontramos zonas del país donde su vocación ha venido cambiando, ha venido sufriendo una transformación a partir del desarrollo, de la presencia del Estado. Entonces, esto ha generado necesariamente que esos valores sobre la tierra se vean impactados considerablemente, lo que al final del día para la ciudadanía se está traduciendo en un considerable aumento del impuesto predial. Entonces, es aquí donde para la superintendencia ha sido un reto establecer y poder validar esos ejercicios que se hacen en el marco de los procesos de actualización catastral y en el marco de las reclamaciones sobre los procesos de avalúos que se vienen haciendo ante los distintos gestores catastrales. Como les mencionaba, a partir de la transformación, la ley, además de asignar estas funciones, fue claro en establecer qué se entiende por una infracción al régimen catastral, y lo hizo, o nosotros lo hemos clasificado a partir de cuál es la vulneración o lo que se afecta. Entonces encontramos unas que afectan los temas de información, otras de trámites, otras de técnica y de gestión. Pero básicamente lo que buscamos nosotros, como les decimos, es que esa regulación que expida el IGAC se cumpla por parte de los gestores. En lo que tiene que ver con la actualización catastral, digamos que el IGAC tiene cierta licencia. ¿Por qué? Porque a raíz o conocedores del impacto o de los niveles de desactualización catastral y entendiendo que el IGAC, a pesar de que según la norma es el gestor catastral por excepción, pero en realidad tiene más del 95% del país bajo su responsabilidad, el gestor catastral IGAC por parte de la superintendencia, no iniciaremos actuaciones administrativas sancionatorias por desactualización en los territorios jurisdicción del IGAC hasta 4 años después de la expedición de la norma, lo cual termina en el 2024. Digamos que ya se acorta el tiempo para que el IGAC entre, por así decirlo, en igualdad frente a los temas de desactualización con los demás gestores catastrales. Como ustedes verán en la presentación, muchas de estas infracciones dependen sí o sí de una regulación estricta por parte de la máxima autoridad catastral, en este caso el IGAC, porque es a partir de este ejercicio de regulación que la superintendencia va a poder establecer si se están o no cumpliendo con todos y cada uno de los requisitos establecidos para llegar a una adecuada prestación del servicio y al final del día llevar un buen inventario de la tierra del país, que es finalmente a lo que le apunta, y por eso esa es la base de la política agraria del país y de la política de tierras en general,
porque es a partir de la información que se recoja con el catastro que va a tener insumos, tanto el gobierno nacional como los gobiernos territoriales, uno para ordenar la tierra, pero más allá de eso, y ese es el gran propósito del catastro, valga la redundancia, multipropósito, generar políticas públicas alrededor de la tierra y del catastro. Es a partir de esa información que va a permitir a esos entes territoriales no solo recaudar recursos, que sí, al final del día uno podría decir que es el principal fin, pero en realidad ese no es una consecuencia del catastro a partir entendido de que es la base del impuesto predial. Pero al final del día con lo que se buscaba o lo que se busca con la política de catastro multipropósito es poder organizar el territorio a partir de la tierra, a partir del conocimiento que se tenga de qué hay en mi territorio. A partir de un catastro multipropósito bien elaborado, yo como ente municipal puedo establecer cuál es mi oferta, a dónde dirigir mi oferta institucional desde temas de educación, salud, vías. Y claro, el impuesto es el medio para poder lograr, porque a partir de los ingresos que puedan generar los territorios, pueden también generar oferta de acuerdo a las competencias que cada uno de ellos tiene asignadas. Como les mencionaba, tal vez una de las principales novedades que tiene este ejercicio de inspección, vigilancia y control es el trámite administrativo sancionatorio que recae sobre los gestores catastrales, en caso de que no atiendan o se vean inmersos en cualquiera de estas infracciones. Es aquí donde la labor de ustedes cobra también mucha importancia. ¿Por qué? Porque a partir de ese componente económico nosotros hemos visto que la mayor relevancia sobre la mayor presión sobre las actuaciones administrativas sancionatorias que en este momento adelantamos, la mayor presión la ejerce el componente económico del catastro. En la mayoría de los casos, en el 90% de nuestras actuaciones administrativas está inmerso el componente económico del catastro. En la mayoría hay un desacuerdo por parte de la ciudadanía en las metodologías, en algunos casos utilizadas para llegar a la determinación del avalúo catastral, o en otros casos pues al resultado. Digamos que hemos visto casos donde no solo lo que inquieta al ciudadano, que es algo curioso, no solo lo que inquieta al ciudadano es el valor del predial, sino el valor como tal del avalúo y el impacto que esto tiene sobre su patrimonio y el efecto que tiene sobre otros tributos que no son necesariamente el predial. En algunos casos el impuesto al patrimonio, el impuesto a la ganancia ocasional, digamos que en principio todo el mundo apuntaba a que la inconformidad de la ciudadanía iba a estar en clave, me toca pagar el impuesto predial, pero en muchos casos ya hemos visto que no es solo eso lo que preocupa a la ciudadanía, sino como tal el impacto que esa valuación tiene sobre su patrimonio. Entonces eso también ha generado para la superintendencia retos en el fortalecimiento de los equipos técnicos que se encargan y son responsables del ejercicio de la inspección, vigilancia y control a la gestión catastral. También en las visitas que hemos realizado a los gestores catastrales, hemos venido llamando la atención sobre la experticia que deben tener quienes apoyan el ejercicio del componente económico del catastro. ¿Por qué? Porque necesariamente y sin perjuicio del peso que los otros dos componentes tienen sobre el catastro, el componente económico tiene una relevancia para la ciudadanía bastante alta. Entonces, para nosotros como superintendencia ha sido un llamado de atención, si se quiere, a los gestores frente al tema del fortalecimiento de los equipos de componente económico en el marco de los procesos no solo de actualización, sino sobre todo en los procesos de reclamación. ¿Por qué? Porque hay que acercar a la ciudadanía al cómo se hacen estos procesos valuatorios, que entiendan cómo se hace para también poder entender y asumir los resultados de esos ejercicios valuatorios que se hacen en el marco del catastro. Y esa es tal vez la responsabilidad más grande que tienen ustedes como parte de este ejercicio, y es poder formar parte, que estén involucrados en la prestación del servicio y entendamos cuál es el impacto de esa labor que se realiza
a través de los ejercicios evaluatorios que se hacen sobre los componentes del catastro. Básicamente esa era nuestra charla.